Hola, buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Gracias por aceptar la invitación a participar en esta masterclass. Es la primera que vamos a hacer, pero muy pronto tenemos otra igual, también gratuita, para que ustedes vayan descubriendo un poco más de qué tratan estas nuevas constelaciones del espíritu. Les doy las gracias, les doy la bienvenida. Les agradezco, por favor, que mantengan los micrófonos apagados mientras en esta hora vamos a explicar lo que tenemos preparado para ustedes. Le doy las gracias a Dulce, que es mi coordinadora académica, y le doy las gracias a Helen, que es la que se encarga de los medios. Tenemos nuestra página y también de las entrevistas que salen por Instagram. Bienvenidos. Vamos a hablar acerca de el papel, el objetivo fundamental que tienen estas nuevas constelaciones del espíritu, como las llamó Bert Hellinger. El tema central, el objetivo principal de estas constelaciones es integrarnos, es unirnos. Por eso le colocaba estas tres esferas juntas, porque ustedes van a ir descubriendo que nosotros no pertenecemos solamente a una familia, sino que nosotros también tenemos una conciencia personal y y somos parte de una conciencia espiritual. Entonces, en estas constelaciones lo que se busca es la integración de esas tres conciencias que Hellinger también las llamó espirituales. Vamos a entrar en la presentación. Tenemos por aquí, en la siguiente lámina, un pequeño diagnóstico de qué es lo que en estos momentos está sucediendo con la humanidad. Pero no solamente a partir del 2020 para acá, cuando sucedió la pandemia, sino ya desde hace unos años empezamos a observar que muchos pensamientos, que muchos sentimientos y comportamientos, también valores, conocimientos que hasta ahora nosotros utilizábamos, que nosotros defendíamos a capa y espada, muchas de esas informaciones se están desmoronando, se están extinguiendo, se están disolviendo. Mucho de lo que nos dijeron que tenía que ser de una forma racional, hoy en día ya las mismas circunstancias, la realidad está permitiendo que todas estas profesiones, oficios, filosofías, religiones, conceptos acerca de política, de economía, todo eso se está moviendo de tal manera que muchos ya están a punto de desaparecer, otros ya desaparecieron, dando paso a nuevas corrientes, dando paso a nuevas formas de relacionarnos, a nuevas formas de trabajo, de vida. Entonces, esto es lo que está sucediendo con nosotros. Y hay algo interesante, y es que esos pensamientos, los vamos a llamar arcaicos, como dice Hellinger, esos pensamientos antiguos o arcaicos o que están conectados con el pasado, no nos abandonan de la noche a la mañana. Esos sentimientos, esos comportamientos no nos abandonan de la noche a la mañana. A veces se resisten a retirarse. La realidad está cambiando, pero nosotros nos aferramos a lo que ya conocemos y la convertimos en nuestra tabla de salvación. Comienzan a llegar nuevos pensamientos, nuevos sentimientos, nuevos comportamientos que quieren incorporarse a nuestra mente. Entonces observamos que esos dos campos de información quieren adueñarse de nosotros. Y al final no sabemos con cuál
o con cuáles nos vamos a quedar. Es una lucha que sobre todo lo está viviendo la gente joven. Las nuevas generaciones lo están viviendo. Tal vez nosotros, muchos decidimos quedarnos y, y vivir el sufrimiento de estar allí. Otros están en esa búsqueda de qué hacer, la búsqueda de cómo resuelvo esta confrontación de dos grandes corrientes que están allí en mi mente, tratando de conciliar muchas veces, o muchas veces tratando unas de someter a la otra, de sacar a una y de quedarse ella. Y ahí estamos en esos pensamientos todos los días. ¿Seguimos acá? La pregunta es, ¿de dónde vienen esos pensamientos, esos sentimientos y esos comportamientos que están instalados en nosotros y que ya no pueden estar allí porque la realidad, porque la vida ha ido cambiando? ¿De dónde vienen esos pensamientos? Vienen de creencias rígidas, de lo que es correcto, de lo que es incorrecto, de lo que es bueno, de lo que es malo. Esos pensamientos son el resultado, el producto, las consecuencias de experiencias que vivieron nuestras familias y que vivieron los demás grupos sociales. Por ejemplo, las escuelas, la educación. Nosotros fuimos educados en un momento en que la lógica, la racionalidad era la forma de pensamiento predominante. Pero la realidad está cambiando de tal manera que esa lógica ya no me permite encontrar explicación válida para mí. ¿De dónde vienen esos pensamientos? Normas inflexibles y llenas de limitaciones, basadas en el miedo o la culpa, para asegurar la pertenencia al grupo. Hellinger descubre, se da cuenta que en las familias hay un orden, hay unos órdenes, los órdenes del amor. Y esos órdenes se establecen en los grupos familiares. ¿De qué manera el alma familiar controla que nosotros permanezcamos allí, que seamos parte de ese grupo a través, muchas veces, de ideas, de conceptos que nos llenan de mucho miedo y de mucha culpa cuando no salimos de lo que ese grupo ha establecido como correcto? Un pensamiento diferente al resto de mi familia me va a generar mucha culpa y mucho miedo. Y muchas veces reprimo esos nuevos pensamientos que me llegan solo para poder pertenecer a mi familia. ¿De dónde vienen esos pensamientos? Conceptos basados en la existencia de un tiempo lineal que permitiría la estabilidad, la seguridad y la predicción racional del futuro. Conceptos basados en el tiempo lineal. El hombre, la mujer, nace, se desarrolla, crece, se reproduce y muere. Eso es, por ejemplo, un concepto de la existencia completamente lineal. Tú, ya sabes, tienes que pasar por estas pautas para poder lograr el éxito. Primero tienes que estudiar, después trabajar, adquirir bienes, una casa, un carro, tener una estabilidad en un empleo y luego vas a casarte. Y luego no puedes tener hijos todavía, tienes que esperar un tiempo para tener a tus hijos. Entonces también estaba hasta determinado cuánto tiempo tenías tú que esperar
para que entre un nacimiento y otro tenían que ir apareciendo los hijos. Entonces, entramos a familias donde los conceptos estaban basados en la linealidad. Primero esto, después esto, después esto, y de esa manera tú ibas a lograr la estabilidad. Tú ibas a tener un futuro tranquilo, un futuro asegurado. Eso, entonces ahora esos pensamientos, ¿para dónde se van? Después que yo construí toda una vida en función de ellos. Bien, seguimos aquí. A ver, seguimos. Muy bien. ¿Y qué sucede en nosotros? ¿Qué sucede en nosotros? ¿Mm? ¿Cómo reaccionamos ante eso que nos entregaron? ¿Mm? ¿Cómo hemos ido reaccionando? ¿Mm? Siempre reaccionamos con la misma actitud. Siempre reaccionamos con las mismas respuestas, con las mismas emociones. Todo se fue haciendo predecible. Reaccionábamos ante las personas y ante las situaciones de manera predecible, porque era lo que estaba socialmente aceptado. Si un estudiante reaccionaba, respondía de una manera que no era lo esperado, inmediatamente era sancionado, era castigado, era su representante citado, porque este alumno está respondiendo de una manera que no es la correcta. Ya todo estaba completamente establecido. Eso fue parte de lo que muchas personas que estudian, no constelaciones, sino otras corrientes filosóficas, llaman la tercera dimensión. En esa tercera dimensión, eso era lo que predominaba. ¿Y por qué fue pensada esa tercera dimensión? Fue pensada de manera diversa, separado, todo, para poder crear cosas nuevas. ¿Qué más había allí? ¿Cómo? ¿Qué más sucedía en nosotros? Confusión, angustia, miedo, incertidumbre. La mente se convierte en un campo de batalla donde los antiguos pensamientos tratan de mantener el control y los nuevos pensamientos que se están generando ahora en esta nueva dimensión quieren entrar. Entonces, estamos en una lucha porque yo comienzo a pensar en una realidad diferente, pero el pensamiento que traigo es tan poderoso y está tan arraigado que lo que voy a crear es justamente ese pensamiento. Hemos ido adquiriendo muchos conocimientos, mucha información, y de pronto decimos, bueno, está bien, voy a cambiar mi pensamiento para que este emprendimiento que yo tengo ahora, novedoso, que no tiene nada que ver con lo que yo estudié, que estoy haciéndolo en otro país, para que este emprendimiento sea exitoso. Y la persona comienza a invertir su tiempo, a invertir su dinero. Pero ¿qué sucede? No se da. La persona comienza, por supuesto, a entristecerse, a desanimarse y a empezar a creer que estas herramientas no son ciertas. Esto no es verdad. No es cierto eso de que yo tengo el poder para crear. No es cierto. La persona comienza a revisarlo y a cuestionarlo. Y vuelve a lo que ya conoce. ¿Y qué es lo que conoce? El otro pensamiento. El otro pensamiento que le decía, tú no eres capaz, tú no puedes, eso es imposible. Aquí todos somos pobres y aquí nadie va a ser rico, nadie va a triunfar, porque aquí nadie lo hizo. Entonces, es un pensamiento que es más familiar. Inconscientemente vuelve
a ese momento. Y eso es justamente lo que estamos viviendo en este momento. Mucha confusión, mucho vaivén hacia nuevos conocimientos, pero esos nuevos conocimientos en los que muchos de nosotros estamos, aún no vemos el fruto de ellos. Pareciera que aún continuamos mirando las consecuencias de los anteriores pensamientos. Por eso, en estas nuevas constelaciones aprendemos una forma de dialogar, de diálogo, de conversación. Ya lo vamos a ir explicando. ¿Qué sucede también con nosotros? Comenzamos a enjuiciar todo. Nos empezamos a enjuiciar, a criticar. Dejamos de ser benevolentes con nosotros mismos. Empezamos a pensar que somos los culpables de todo lo que está sucediendo, de toda esa confusión en la que andamos, por querer cambiar nuestro estilo de vida. Y por supuesto que enfilamos nuestra batería hacia nuestra familia y hacia nuestro grupo. Empezamos a indagar, a buscar, a hurgar qué fue lo que nos dejaron y por qué aún no damos el salto cuántico. Todo esto nos produce mucho dolor y mucha tristeza. Eso es lo que está sucediendo con la mayoría de los seres humanos en el país en que están. Más allá de la edad, más allá de la profesión, más allá de las mismas condiciones económicas, todos los seres humanos están poquito antes, poquito después, en mayor proporción, en menor proporción, pasando por este proceso de transición. Seguimos por acá, vayan anotando sus dudas, sus preguntas. Hellinger, en el 2001, decía esto: quiero proporcionar la posibilidad de que las personas tomen medidas que vayan hacia el cambio. ¿Cómo hago para buscar la solución en estas dos corrientes? Una que ya está pasando y la otra que se está instalando. Nos tocó vivir este proceso. Ya tiene tiempo en ese proceso de transformación. Entonces él dice, quiero que las personas tomen medidas para que vayan a ese cambio. Mi preocupación es ampliar nuestra comprensión del papel que juega la conciencia y de esos impulsos inexplicables que a menudo acaban en tragedia. Hellinger descubre la conciencia y lo descubre antes de descubrir los órdenes del amor. Se da cuenta que la conciencia es un programa, es una estructura en donde está guardada toda la información. Y allí, en ese programa, dice él, hay impulsos inexplicables que muchas veces conducen a los seres humanos a la tragedia. Seguimos acá. Continuamos con la otra lámina. Muy bien. Hay algo interesante que dice Hellinger por aquí. ¿Por qué surgen las nuevas constelaciones del espíritu? Las constelaciones tradicionales, ya la mayoría de nosotros sabemos que Hellinger no las creó, que él no es el padre de esas constelaciones. Cuando él llega a esas constelaciones, ya existían. Sabemos que Jung fue quien creó el término, sabemos que Adler fue quien las divulgó y que cuando Hellinger llega a las constelaciones, ya en Estados Unidos y en Europa, eran utilizadas. Pero nadie le explicaba a Hellinger
¿Qué era lo que movía a los representantes? ¿Qué era lo que había detrás de todo lo que en ese campo fenomenológico aparecía? Nadie le daba explicación. Fue cuando Hellinger, que venía de haber estudiado psicoanálisis gestal, terapia primal y cantidad de corrientes, comienza a tratar de comprender qué era lo que estaba detrás de cada constelación. Ahí empezaron a revelárseles mucha información que fue enriqueciendo las constelaciones. Y gracias a ese conocimiento, muchos de nosotros dimos también ese salto cuántico de conciencia que era integrarnos a una familia, integrar a algunos padres, integrar a unos hermanos, unas parejas, unos hijos, y vernos dentro de un sistema. Y dentro de ese sistema, descubrir que cada uno tiene una función y que había que respetar unos órdenes. ¿Para qué? Para que dentro de ese sistema prevaleciera el amor. Gracias a esas constelaciones, muchos nos transformamos, muchos nos sanamos. Y yo, bueno, siempre muy agradecido por ese paso de haber entrado a este mundo de las constelaciones. Ahora, ¿por qué surgen las nuevas constelaciones? Hellinger dice aquí, la familia tiene una memoria y nosotros en las constelaciones descubrimos que esa memoria estaba muy conectada con nosotros. Dice Hellinger que lo que sale de ella es un regalo para nosotros. Lo que la familia nos entregó es un regalo. Quizás en aquel momento no lo entendíamos porque era un regalo muy doloroso. Después fuimos comprendiendo por qué el regalo venía con tanto dolor. Y es allí donde Hellinger descubre las nuevas constelaciones. A través de esas constelaciones tradicionales y a través de lo que él llamó los movimientos del alma, empieza a comprender que hay en la vida de cada ser humano una riqueza muy profunda que no era tan fácil de comprender y que para poder llegar hasta allá había que tomar otras vías, que no podía seguirse mirando con la estructura que traían las anteriores constelaciones. Y es cuando se le revelan una cantidad de pasos, de procesos, de dimensiones para comprender esa profundidad que es única y especial en cada uno de nosotros. La diferencia con las anteriores constelaciones era que se trataba de crear un conocimiento y adaptarse a todos. Por eso a veces las constelaciones no funcionaban en muchas personas, porque lo que el constelador aplicaba no correspondía a lo que había en esa profundidad de esa alma y de ese ser humano. En estas nuevas constelaciones se trabaja de una manera diferente. Cada ser humano es particular y las respuestas que adquirimos a través de estas nuevas constelaciones son únicas. Únicas en movimiento. Por eso esta tarde yo les compartía a los grupos un pensamiento de Thomas Ford, que también es constelador. Él dice que no podemos aferrarnos a una verdad, a un conocimiento. Por ejemplo, aún hay personas que se constelaron hace muchos años que me llaman y me preguntan, me dicen que en aquella constelación, profesor, usted dijo tal cosa, o la consteladora, el constelador dijo algo y yo me quedé ahí. Y la persona todavía se quedó con ese conocimiento y esa información. Y resulta que ese movimiento que en aquel momento se dio generó
nuevos movimientos, pero la persona no lo ha podido ver porque se quedó observando un movimiento que hubo en el campo. Bien, seguimos por acá. Muy bien. Me encanta esto que dice aquí. Obsérvate, no eres lo que eres, sino lo que te han hecho creer que eres. Imagínense, no eres lo que eres, sino lo que te han hecho creer que eres. Regresa a ti mismo. Nos han hecho creer muchas cosas. Nuestro grupo nos entregó una información que fue definiéndonos. ¿Cómo? Nosotros mismos nos fuimos definiendo. Llegamos a esa estructura. En esa estructura, para la manera de ser de nosotros, se generó un concepto. Y esos conceptos me definieron. Pero como el ser humano es completamente cambiante, ya eso no encaja en mí. Pero ¿por qué no me dedico a cambiar? Porque ¿cómo yo le hago entender a mi familia que yo soy diferente ahora? Que yo no soy la Alvis que ellos conocieron hace tantos años atrás. Y siempre recuerdo una historia que me contó una amiga de alguien que le dijo, Alvis Rivas, yo te voy a decir quién es ella. Yo te lo voy a contar. Mi amiga me lo dice y me dijo, bueno, yo le dije, bueno, sí, porque cuando yo estaba estudiando en el pedagógico, yo era una Alvis Rivas revolucionaria. Y yo salía a protestar, a manifestar, eran los años 70, 80, era época de mucha efervescencia, tenía un pensamiento. Y ese pensamiento yo lo defendía a capa y espada. Gracias a ese pensamiento yo pude salir adelante. Pasó el tiempo, yo en mi casa, honrando, bendiciendo lo que fui y lo que soy, le pregunto a mi amiga cuando la veo de nuevo, ¿qué te dijo la señora acerca de mí? Me dijo, no, nunca me volvió a decir más nada. Ok. Lo que estaba era recordándome que yo debía honrar ese pasado y este presente. Entonces, ¿qué hay en las nuevas constelaciones del espíritu? Se reflexiona, se agradece, se incluye y se valora todo, todo como ha sido, todo como es. ¿Qué? Las ideas, los pensamientos, las emociones, los comportamientos que forman parte de la vida cotidiana de una persona o grupo de personas. Entonces, en lugar de esconder mi pasado, porque hice cosas que en aquel momento eh, eran, pero que después no, solamente lo que tengo que hacer es agradecer e incluir todo y a todos, todos los que en aquel momento estuvieron conmigo en ese proceso de también evolución, porque cada momento fue de transformación y de evolución. ¿Qué más se hace en las nuevas constelaciones del espíritu? Se reconoce su origen, el origen de cada persona. Se les reconoce, se les agradece y se mira desde el amor incondicional todo. ¿Y qué es amor incondicional? Amor sin juicio, sin crítica, sin lástima, sin miedo, sin, sin dolor. Es un amor completo, donde todos tienen espacio, donde todos tienen un lugar. ¿Qué más se busca en las nuevas constelaciones del espíritu? Se busca la sabiduría, el autoconocimiento, el diálogo entre el alma y el espíritu a través de comprensiones y revelaciones. Era lo que Hellinger, nosotros no entendíamos cuando veíamos los videos, Hellinger constelando en silencio, y los representantes se movían y no había palabras. Y nosotros decíamos, pero ¿cómo hace Hellinger para entrar en ese campo sin hablar? Descubrimos que la base está en el silencio.
Y eso lo hemos ido aprendiendo aquí. La sanación de los seres humanos pasa ahora por el silencio. Dos grandes conciencias necesitan conversar. Esas dos grandes conciencias son mi grupo familiar y la otra conciencia es el espíritu. ¿Y dónde conversan? En mí. Y luego viene en mí el cambio. Muy bien, seguimos por acá. Muy bien, aquí tenemos el último libro de Bert Hellinger que se llama Mi vida, mi obra. Que por cierto, en la formación que comienza en enero, el 8 de enero, va a ser sobre dos grandes libros, Mística Cotidiana y este libro de Bert Hellinger, Mi vida, mi obra. Lo vamos a trabajar profundamente. En este libro, Hellinger dice, al entendimiento de los órdenes del amor, en mi caso, precedió otra comprensión revolucionaria. Entendí que hay tipos de conciencia. Quiere decir que antes de que Hellinger descubriera los órdenes del amor, ya se había dado cuenta que existía la conciencia. Dice, en la época en que trabajaba con las constelaciones familiares tradicionales, me había dado cuenta de que hay dos tipos de conciencia. La personal, que es la conciencia de cada uno de nosotros, que es única, es nuestra personalidad. Es lo que nosotros venimos a cumplir, el servicio que venimos a prestar a nuestro grupo. Y la conciencia colectiva, que es nuestro grupo, nuestra familia. También llamada conciencia de linaje. Hellinger dice, estos son campos espirituales. Quiere decir que esta conciencia individual es un campo espiritual. Quiere decir que ese grupo en donde yo me crié, donde está mi familia, mi barrio, la ciudad, mi país, mi escuela, mi sitio de trabajo, también son campos espirituales. Más adelante, con las nuevas constelaciones familiares, se agregó una tercera forma de conciencia. Él habla de la conciencia espiritual. Entonces, la conciencia individual forma parte de la conciencia grupal y estas dos forman parte de una conciencia extendida, amplia, que es la espiritual. Las tres son espirituales y las tres tienen una función importantísima para la evolución de la humanidad. Ya salimos entonces de trabajar a nivel, vamos a decir así, más sistémico y nos vamos a trabajar a un nivel más amplio en estas nuevas constelaciones. Bien, seguimos. Vamos entonces a hablar un poquito de cada conciencia. La conciencia personal es nuestro órgano de equilibrio. Entonces, fíjense, cada uno de nosotros tiene una conciencia personal, pero también nuestros padres, la mamá, el papá, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros hijos, nuestras parejas. Cada uno tiene una conciencia individual, una conciencia personal. Y Hellinger lo define como un órgano de equilibrio. Esta conciencia es la que nos advierte si nosotros estamos cumpliendo con la conciencia que la conciencia grupal nos pide o no. Cuando nosotros nos vamos saliendo del programa que la conciencia grupal nos entrega, este órgano de equilibrio nos hace sentir que perdemos estabilidad. Esta conciencia individual es la que nos alerta. Epa, te está yendo muy lejos. ¿Qué pasó? Recuerda que en esta familia no hay ningún médico. Recuerda que en esta familia nadie se graduó en la universidad y
tú te estás saliendo de los patrones. O recuerda que en esta familia todo el mundo tiene un título, todos trabajan y cuando tú te empiezas a perder la estabilidad. Y la estabilidad se empieza a sentir como angustia, ansiedad, miedo, culpa. La conciencia personal permitió nuestra evolución como individuos. Y los individuos son los que vienen a transformar a los grupos. Los grupos como tal, ellos no pueden transformarse. Son los individuos que a medida que van llegando, van uniendo conciencias. La conciencia del padre, la conciencia de la madre, se une en nosotros. Y a partir de nosotros se crea una nueva conciencia. ¿Qué vienes? La pregunta sería, ¿qué vienes a transformar en tu familia para alcanzar el amor total? Tú vienes a transformar algo en tu familia, pero no directamente en ellos, sino en ti, que eres el resultado de esa familia. ¿Qué es lo que tu familia tiene que recuperar e integrar a través de ti para ser feliz? Tú eres el que tiene que recuperar e integrar la historia para que tu familia evolucione. Ese es el servicio del que habla Hellinger. Solo puedes experimentar la sanación de tu grupo familiar cuando verdaderamente sientes que tus emociones y tus pensamientos son benevolentes contigo y con los demás. Cuando tú comienzas a ser benevolente con tu cuerpo, con tus pensamientos, con tus emociones, con tu historia, con todo lo que te ha tocado vivir, y empiezas a mirarte con más aceptación, valorando todo, tu mente, todo. Entonces, comienzas a generar en tu grupo un cambio. El cambio va a comenzar en ti y luego ellos comienzan a transformarse. No como pensábamos en las anteriores constelaciones, que yo necesitaba constelar a todos los miembros de mi familia para que pudieran estar bien y yo pudiera estar bien. Entonces me acuerdo que me llevaban a las mamás. Una vez llegó una muchacha y llegó con su mamá. Me dijo, profesora, quiero que constele a mi mamá. Chao. Se fue y me dejó a la señora y yo, ¿qué? Ah. Entonces le dije a la señora, vamos a tomarnos un café. ¿Qué? Ay, bueno, vamos. Y nos pusimos a conversar, a echar cuentos, a reírnos. Regresamos, en ese momento yo tenía el consultorio allá en Maracay, en la capilla. Cuando llegó la muchacha, ¿cómo estuvo todo? Genial, la pasamos de maravilla. Yo no hice ninguna constelación, porque me daba cuenta que si lo hacía, estaba ahí respetando el alma de esa persona, porque ella no estaba pidiendo eso. En estas nuevas constelaciones, eso se ha ido afinando cada vez más. Cuando una persona viene aquí a buscar que yo lo constele, primero hago todos mis movimientos internos, porque esa historia que esta persona me está trayendo es una historia que es mía también y me la está recordando. Hago mi movimiento interno, pido permiso a su alma, pido permiso a su conciencia individual, pido también permiso al espíritu para hacer esa constelación. Y la constelación ahora es tan hermosa, con tanta armonía, con tanta belleza, que ya no hay drama. Son nuevas. Y el constelador está protegiendo su vida allí, está también sanando con la historia y va respetando procesos que cada ser humano vino a vivir en esta vida. No todos vienen a constelarse. Hay personas que vienen a experimentar otro tipo de conocimiento.
Bien, entonces seguimos por acá. Aquí tenemos la otra, la conciencia familiar, lo que llamamos también el alma, o como decía Hellinger, la conciencia de linaje, ¿sí? La conciencia familiar también fue pensada por ese espíritu, como lo llama Hellinger, y fue diseñada especialmente para cada uno de nosotros. Quiere decir que mi familia fue diseñada especialmente para mí. Igual que cada uno de ustedes llegó a una familia que es perfecta para que ustedes allí pudieran desarrollarlo y aprender y transformar lo que tenían que hacer. Al nacer, toda la información que venía guardada en ellos se nos pasa, se nos entrega a través de la unidad sagrada que son nuestros padres. Que, como dice Hellinger, es un regalo de la divinidad, del espíritu para nosotros. Esos padres son regalados, son regalos. ¿Qué nos dieron nuestros padres? Conceptos sobre la vida, la enfermedad, la muerte, la salud, la sanación, la pareja, el amor y todo aquello que nuestra conciencia individual necesitaba para crecer y transformar. Pues nosotros, nuestra conciencia individual está al servicio del grupo. Y algo importante, entendimos por qué tantos conflictos entre los miembros de una familia. Porque la familia nos entrega la forma de ver la vida. Ven la vida, venían viendo la vida con mucho dolor, las relaciones de pareja, muchos conflictos, la relación con los hijos también, mucha tristeza y mucho dolor hacia los hijos. Entonces, cuando nos entregan la vida, nos pasan la tarea, nos entregan la manera como ellos se miraban y como ellos nos miraban. Por eso había tanto dolor entre la conciencia individual y la conciencia colectiva. La conciencia colectiva nos entrega toda su valiosa sabiduría, experiencias y pensamientos acompañados de sus respectivas emociones y comportamientos. Ahora comprendemos que eso que nos entregaron es un legado de información que solo se puede transformar en un cuerpo, en una vida, en un presente. Por eso nos las entregaron. ¿Bien? Muy bien, seguimos por acá. Vamos ahora a la otra conciencia. La conciencia espiritual nos dio su ser, su existencia y nos reconoce. Esta foto es una foto muy hermosa, a mí me encanta, porque aquí está plasmado el objetivo de esta conciencia espiritual para nosotros. La conciencia espiritual nos dio su ser, es decir, que todo lo que es esa conciencia espiritual también es nuestra. El poder de crear con el pensamiento, el poder, la capacidad para amar, la capacidad para movernos, la capacidad para sentir gratitud, para valorar, para mirar con buenos ojos lo que somos. Todo eso nos entregó su existencia. Y esa conciencia espiritual, ese espíritu, Dios, como también lo llama Hellinger, nos reconoce. Sabe que nosotros somos parte de Él y Él es parte de nosotros. ¿Qué hace la conciencia espiritual? ¿Cuál es la función? Une todo lo que está separado. La conciencia espiritual une todo lo que está separado. ¿Por qué? Porque lo que está separado es lo que enferma el alma. Por eso cuando veníamos haciendo las constelaciones anteriores, integrábamos y veíamos cómo la gente se iba sanando. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos
hechos todos juntos. ¿Qué hace la conciencia espiritual? Asiente a todo como es. Asiente es, dice sí a todo como es. Se muestra en lo cotidiano. Es el amor que fluye. Se muestra en lo cotidiano, en la vida de cada día, en todo lo que tú haces diariamente. Allí se muestra este espíritu. ¿Mm? Es amor que fluye. Es una pieza intermediaria entre los otros y yo. Los otros, aparentemente, están por allá, yo estoy por aquí. Bueno, la conciencia espiritual es la sustancia que une a todas esas personas conmigo. Allí radica la fuerza vinculante y creadora del espíritu. Y las personas que han salido de sus países, que han tenido la oportunidad de tener sus hijos en otros países, van observando cómo sus hijos son los que los vinculan con esas personas, con esa idiosincrasia, con esa cultura. Son los hijos los que van llegando, ¿sí? Los que hacen ese movimiento de vinculación. Igual que si la persona se casa, se une a alguien, su pareja es de otro país, también hay una fuerza que vincula a esas parejas, a esas dos personas. Es la fuerza inspiradora detrás de todo lo creativo que pone el movimiento del espíritu a nuestro servicio. Todo lo nuevo, todo lo creativo, todo lo que está en el presente, lo impulsa, lo crea ese espíritu. Todo lo diverso es pensado en unidad, único y esencial. Todo lo diverso. Entonces vamos a pensar, ahorita ustedes piensen mentalmente, ¿qué es lo que es diferente de mí y que yo no lo soporto? ¿Qué es aquello que es tan diferente de mí y que yo no lo puedo ver? Pues resulta que eso que está pensado y que aparentemente es completamente distinto de mí, él también fue pensado en unidad con todos y conmigo. Y es querido por ese espíritu, ¿sí? Porque nos relaciona. Entonces, ¿por qué será que esta persona me persigue? ¿Por qué será que donde quiera que yo voy a trabajar siempre me consigo con la misma gente que me hace sufrir, que me trate mal? Bueno, porque hay una información que te une a esas personas. Y mientras tú consideres que esas personas no tienen nada que ver contigo y tú los rechaces, más se te van a presentar hasta que por fin de corazón los incluyas. El espíritu impone sus límites a través del amor para todos. ¿Qué quiere decir? Como nos ama a todos, porque aquí no hay nadie más amado que otro, para el espíritu no hay alguien más pensado que otro, sino todos somos pensados, todos somos amados. Pero para que ese amor pueda llegar a todos, el espíritu creó unas limitaciones. Entonces, Alvis Rivas, hasta dónde llega ella? Bueno, Alvis Rivas es docente y se ha dedicado toda su vida a ser docente. Bueno, ahí están los límites para mí. Me voy a desarrollar todo lo que pueda en esto. También, por ejemplo, soy hija. Ok, ahí hay una limitación. Yo soy hija y puedo amar a mis padres solo como hija. Ah, no, pero es que yo quiero amar a mis padres como si yo fuese la mamá de ellos. No, no se puede. Tienes que actuar desde donde te encuentres. Soy la mamá de mi hijo. Bueno, tú vas a amar a tu hijo como madre. No lo puedes amar como pareja, no lo puedes amar como hermana, es como madre. Entonces se fueron creando esos límites para que el amor pudiera darse. Eso Hellinger lo lleva a los órdenes del amor cuando él dice que si hay orden, el amor puede fluir. Si no hay orden,
el amor no fluye. ¿Eh? Y luego dice, cada cual es como ese espíritu lo piensa y lo mueve. Quiere decir que cada uno de nosotros fue pensado por ese espíritu. Y lo más interesante que Hellinger nos plantea es que ese espíritu siempre nos está pensando en el presente. Nos piensa en el momento. Aquí, en este momento en que estamos nosotros en esta clase, es lo único que tenemos en este momento. Tenemos un presente. Aquí estamos recibiendo este regalo. Entonces el Espíritu nos está pensando a nosotros aquí y ahora en este momento. Y solamente en el presente es como yo puedo crear, amar, moverme, no en el pasado. El pasado ya no está. ¿Qué hago entonces con el pasado? Voy a ser más generosa con ese pasado. Y ya no voy a estar juzgando tanto, ni pensando que si hubiese sido así, que si hubiese sido de esta manera, que tal vez, porque ahí me salgo del presente, me salgo de la vida. Cada cual se encuentra de manera especial al servicio del Espíritu. Entonces, llegamos, tenemos una conciencia personal, estamos al servicio de nuestra familia y también estamos al servicio del Espíritu. ¿Cómo es eso? ¿Cómo que el Espíritu necesita de mí? El Espíritu se experimenta a través de nosotros, porque nosotros tenemos su ser, tenemos su existencia y nos reconoce como parte de él. El Espíritu no tiene cuerpo, no es un ser humano. Solo se puede experimentar a través de nosotros, que sí tenemos este cuerpo. Y algo interesante, que cuando el Espíritu se experimenta a través de nosotros, es cuando Él nos envía lo nuevo, nuevos conocimientos, nuevas revelaciones. Bien, entonces, aquí en esta foto hay una integración del Espíritu. Este niño trae una conciencia individual que es de él, que viene con él, pero al mismo tiempo tiene una información que viene de sus padres. Cuando el espíritu une a este papá y a esta mamá en este nuevo ser, es porque se está experimentando qué viene para él, qué viene, qué cosa nueva viene para este ser, que está integrando a estas dos culturas, a estos dos grandes grupos. ¿Bien? Perfecto. Entonces seguimos por aquí. Ya vamos. Aquí tengo permiso para restaurar la sintonía con el amor, el pensar y el movimiento del espíritu. Entonces, en estas nuevas constelaciones trabajamos el diálogo, la conversación entre nuestro grupo, en esto que llamamos el alma, y el espíritu. Y lo hacemos a través de preguntas. ¿Puedo estar en sintonía y consonancia conmigo y con todos? ¿Tengo permiso para vibrar con el ser y la existencia de mi espíritu? ¿Se me permite vibrar con el ser del otro, especialmente con la unidad sagrada de mis padres? Estas preguntas yo desde mi conciencia personal las hago, pero se los voy a hacer a el alma y el espíritu que van a estar mirándose en mí. Y la respuesta es una revelación nueva, una revelación única, una revelación creativa y creadora. Esa es la forma como ahora nosotros trabajamos estas nuevas constelaciones. Y seguimos, creo que ya nos queda una nada más. Muy bien. ¿Cuáles son los beneficios de las constelaciones del espíritu? ¿En qué nos benefician? Nos desprendemos de nuestros pensamientos e imágenes preconcebidos. ¿Preconcebidos por quién? Por nuestro sistema, por nuestros grupos. Pues solo pueden describir una parte de la realidad.
todo lo que mi familia me entregó, lo que mi mamá me dio, lo que mi papá también me entregó, solo es una parte mínima de todo lo que ocurrió en mi familia. No está completamente completa la información. Entonces nos desprendemos de esos pensamientos. Desistimos de nuestros deseos e intenciones de controlarlo todo. Aquí aprendemos a confiar, a respetar el proceso de sanación, de crecimiento, de revelación que cada ser humano tiene. Ya el constelador, el nuevo constelador, no interpreta nada. Ya no da consejos, ya nada, porque es colocar a la persona que viene en manos del espíritu. Y quien le va a decir qué es lo que es el espíritu. Ya el constelador solamente es un facilitador, es un intermediario. Que más, bueno, nos hacemos libres interiormente, nos volvemos uno con el todo y con todos. Nos hacemos sencillos, miramos sencillamente hacia adelante, asintiendo benevolentes, generosos, confiados y claros. Al unísono con estos movimientos somos simplemente felices porque somos uno con lo esencial. Entonces, los beneficios, lo que logramos con las nuevas constelaciones familiares es la quietud, es la creación. Podemos, una vez que logramos todo esto, podemos comenzar a crear lo que verdaderamente venimos a crear. Y por eso nos sentimos tan felices y nos sentimos tan sanos, porque ya no tenemos que estar cumpliendo con unos mandatos preconcebidos que no eran nuestros, pero que teníamos que integrar, reconocer y honrar. Una vez que hacemos eso, entonces ya podemos caminar hacia la vida. Bueno, gracias. Gracias. Esta es nuestra página, lasnuevasconstelaciones.com. Allí van a encontrar también mucha información que les va a permitir profundizar. Y bueno, antes de comenzar con las preguntas, yo los invito a que se den esta oportunidad, a que se den este regalo, pidiendo permiso, por supuesto, a su grupo familiar, pidiendo permiso a su conciencia para dar este siguiente paso. Es un paso maravilloso. Sobre todo es un paso novedoso, en armonía y que nos protege de cualquier movimiento que queramos hacer sin permiso de lo que más grande tiene para nosotros. Entonces, bueno, gracias. Bueno, profesora, muchas gracias. Vamos a convidar aquí a las personas asistentes que pueden hacer alguna pregunta en estos últimos 20 minutos que nos quedan de la masterclass. Ok. Pueden desbloquear sus micrófonos si tienen alguna pregunta. Gracias, profesora, escriben. Ven Alma Roca y aquí Raquel. Hola, buenas noches, gracias, excelente. Ponencia. Raquel desde Puerto Ordaz, Estado Bolívar, Venezuela. Marci, gracias maestra, excelente clase. Marci Mendoza. Gracias, gracias por estar aquí. Gracias, ya Marci se formó en Constelación del Espíritu y bueno, vivió la experiencia maravillosa. Bueno, dice Elvis que está por allí a punto de inscribirse. Gracias, gracias Elvis. Él dice, excelente, no tengo preguntas, todo bastante claro, desde Cagua, Aragua, Venezuela. Y Marci dice que va a repetir la formación. Que va a Qué bueno, Marci. Excelente. Excelente. Porque cada formación es diferente.
vamos aplicando cosas nuevas cada día, de verdad, en cada formación. Yulmari Rendón, gracias, profesora Alvis, desde Maracay, y por la oportunidad de ampliar conciencia. Voy a pedir permiso para inscribirme en enero. Qué bien, qué bueno. Y lo hermoso que en verdad tiene estas nuevas constelaciones es que hay un respeto profundo hacia la vida de cada ser humano sobre la tierra. Ya aquí trabajamos tanto eso que miramos a cada ser humano donde se encuentre, donde esté, con mucho respeto. También una preguntita quería yo. Ajá, adelante. ¿Quién está hablando? Es Lourdes Aide Nieves. Hola, Lourdes, bienvenida. Hola, Alvis, ¿cómo estás? Bueno, yo tenía una preguntita, ¿sabes? Es la siguiente, que me llamó la atención de algo que tú dijiste, que en una de las, digamos, de las clases o de los encuentros que hizo el maestro Berstinger, que veían que la gente se movía, pero que él solo estaba callado, él no hacía nada, ¿no? Entonces, eso me llamó la atención porque definitivamente, como todo ahora, nosotros no somos los que controlamos la situación, sino que todo lo hace él. Nosotros tenemos que dejarnos llevar por él a través de nuestra intuición, de nuestro silencio, que es como nos van a llegar las revelaciones. Entonces, prácticamente cuando se hace una constelación, bueno, ya lo veré con la formación, ¿no? Que vamos a hacer. Pero quiero hacer la pregunta. Lourdes. Bueno, yo me imagino que uno coloca a los representantes, puede colocar algún representante, pero dentro de esa colocación de ese representante, sencillamente uno se queda en silencio, ya no va a estar controlando, sino en silencio, dejando que lleguen esas revelaciones a través del silencio. Así es. Hay un trabajo previo que se tiene que hacer. Ahora no nos vamos a la constelación con toda esa carga de angustias, de pensamientos, de nada. Porque si el constelador se lleva esos pensamientos, cuando esté trabajando en ese campo va a llegar toda esa información. Por eso era que cuando constelábamos había tanta drama, tanto movimiento, tantas lágrimas. ¿Por qué? Porque yo me traía mi situación de mi familia, tú te llevabas lo tuyo, los representantes cada uno también llevaba sus propias historias, el que se está constelando también. Entonces, al final, en ese campo, nosotros no lo veíamos, pero ahí estaba todas esas conciencias tan diferentes, tratando de una entrar en la otra, de convencer a la otra, de aplacar a la otra. Entonces, porque fíjate qué pasa, cada uno de nosotros trae una conciencia. Y esa conciencia es lo que te dice, ¿cómo descubres tú la conciencia grupal? Porque siempre te va a hablar de lo bueno y de lo malo, lo correcto y lo incorrecto. Entonces tú llegas a constelar a una persona, la persona se sienta a tu lado y te dice, por ejemplo, bueno, profesora, vengo a constelar una situación que tengo con un amigo que llegó a su casa, encontró que había fallecido alguien y lo pusieron preso y él está en la cárcel. Entonces tú te quedas así como que, ay Dios, ¿qué pasó aquí? Yo no vengo preparada para eso. ¿Me comprende? Sin embargo, uno también está la conciencia personal, porque tú tienes esa, por ejemplo en el caso mío, antes, ahora estoy un poquito más tranquila, pero para mí todo era como una especie de reto. Y yo no me iba a dejar eso así. Entonces ahora no. Ahora antes de ir, yo necesito conversar con las personas que se van a constelar.
una semana antes. Exacto, Sí. una preguntita. Ajá. Ajá. En el caso, discúlpame que te interrumpí, Alves, Ajá. pero me vino rápido la pregunta. Por ejemplo, en el caso cuando vamos a un encuentro, ¿verdad? Que tú no sabes quién se va a constelar o no, pero en esa situación va a haber, se va a constelar gente, ¿verdad? En ese encuentro generalmente se hace, cuando se hacen las clases, ¿no? Entonces, uno igual se prepara para ese, ¿verdad? Antes de ir a ese Claro. encuentro, uno se Sí. prepara, se conecta con el espíritu, con la conciencia espiritual y se encomienda, digo yo, ¿no? Es como una introspección con ella para... Sí. ¿Es algo así? Claro, porque fíjate algo importante, y eso lo aprendemos y lo desarrollamos aquí. Ajá. Es cierto que yo tengo que hacer una conexión con algo más grande, porque si eso se llama constelación del espíritu, significa que hay algo más grande que mueve todo. Pero entendí que ese espíritu se va a manifestar en sintonía con el amor si el constelador ha trabajado el amor incondicional en él. Es correcto. Claro, entonces, si yo todavía voy a hacer constelaciones y estoy llena de muchos prejuicios sobre los homosexuales, sobre las personas, sobre las mujeres, sobre las que se casan, las que no se casan, el que trabaja aquí, el que trabaja allá, si yo todavía no he hecho ese trabajo de integrar todo como ha sido y todo como es, cuando llego a constelar, esa discriminación que yo tengo, esa separación que yo tengo con la gente, va a afectarme y va a afectar la constelación. Claro, porque no estás en sintonía con el espíritu. No salía, y por eso es que el constelador, muchos consteladores se enfermaron. Claro. Muchos consteladores se cansaban. Yo a veces llegaba agotada a mi casa porque yo quería imponer un criterio que yo consideraba correcto. Exacto. Y resulta que no puede ser. Entonces, claro, lo hermoso de estas nuevas constelaciones es que la persona que estudia, que se forma aquí, aprende a integrar, a trabajar todo. Y ese campo de vibración empieza a expandirse. Y donde quiera que llegue a trabajar, va a ser siempre en armonía, porque ya comenzó a trabajarlo en él. Pero es un trabajo que necesita acompañamiento. ¿Sí? Ok. Muy bien, gracias. Gracias. Una pregunta más, por favor. Tenemos aquí, hay varios comentarios que habían hecho. A ver, tururú. Por aquí, Xiomara, gracias, excelente, maestra Xiomara desde Maracay. Buenas noches, agradecida con esta clase. Esta es Yeisha Azuaje. Buenas noches, agradecida con esta clase, logré captar la diferencia desde Chile. Rosa González, gracias. Gracias, querida Alvis, te deseo mucha salud y éxitos. Un abrazo desde Taracuy. Raquel, inicié tarde, ¿pueden pasar la grabación? Sí, les vamos a pasar la grabación. Infinitas gracias, mi profe. Realmente las constelaciones familiares seguirán evolucionando solas. Palabras de Hellinger, hoy a través de esta maravillosa explicación, sentimos y vemos a lo que él se refería. Gracias infinitas, gracias, Yelixa Blanco. Veo que estas nuevas constelaciones integran las tres conciencias, haciendo consciente la conciencia personal. Raquel, exacto. Sí, ya no comienzas a pelear contra ti porque tienes un pensamiento divergente, diferente al grupo. Que la primera opción, lo primero que hacemos nosotros cuando llega un pensamiento diferente, discordante de nuestro grupo, es atacarnos. Es considerarnos que somos malos. Y que vamos a recibir un castigo por pensar de manera diferente. Aquí, Hellinger, en su libro, él nos dice que hay que hacerle un reconocimiento especial a la conciencia individual, porque la conciencia individual, personal, es la que ha hecho todos los cambios. Desde que existe, desde que comenzó el ser humano a salirse del grupo, a hacer las cosas distintas. Por ejemplo, el que descubrió el fuego. En la mitología griega,
dice que los dioses castigaron a Prometeo por haberle dado el fuego a los humanos, porque eso no se debía hacer. Entonces, desde los orígenes de la humanidad, el individuo siempre ha buscado dar un paso más. Y ese paso más es el que ha traído los cambios en el grupo. Pero el grupo sufre cuando el individuo hace ese movimiento. Qué interesante cómo se va dando eso que llaman esa dialéctica, ¿no? De cómo hay un gran dolor en ese individuo que es impulsado a hacer algo distinto y cómo hay ese gran dolor en la conciencia grupal cuando ve que el individuo se les sale de las manos. Y con el tiempo, aquello que el individuo consiguió con tanto esfuerzo, el grupo lo disfruta. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, voy a comprarle una lavadora a mi mamá. Mi mamá lava todo el tiempo en una batea a mano, cerros de ropa. No, yo cuando trabaje le compro una lavadora a mi mamá. Y aquello se formó un lío en mi casa porque que entonces el gasto de luz, ¿cómo vas a meter eso para acá? No se puede, es imposible. Bueno, una revolución. Los que estaban a favor, los que estaban en contra. Al final yo llevo la lavadora, aquí está la lavadora. Y todo el mundo que, ay, ¿qué es eso? Y después nos acostumbramos tanto a la lavadora que ya el uso de la batea ya no. Y así es con las licuadoras y con el televisor y con los libros y con los carros y con todo. Lo que el individuo va incorporando, va haciendo. Luego el grupo disfruta de aquel avance que gracias a esas personas visionarias, su vida mejoró notablemente. Excelente, Bien. excelente, profesora. Ok, aquí dice Yelixa, o a ver, Raquel, no sé cuál fue el último que leí. Sí, es cierto, casi no me gustaba constelar porque salía muy cansada mentalmente. Honramos el pasado, viviendo en el presente, tomando la vida. Yelixa Blanco. Así es. Y Laf dice, gracias, Laf. gracias, gracias, querida profesora, perfectamente claro. Muy bien, me alegra muchísimo. Bueno, tienen una oportunidad de oro. Nosotras, Dulce, Helen y yo, estamos armando, construyendo esta formación y nos pusimos como meta 8 de enero 2022. Allí vamos a entregar una única y nueva formación. ¿Por qué única y nueva? Porque lo que dijo Dulce, cada formación es nueva. A partir de las experiencias que nosotros vivimos con nuestros alumnos, inmediatamente empiezan a llegarnos más revelaciones y empezamos a nutrir el trabajo y a agregar y a quitar y a colocar. Cada formación es única, es nueva. Nosotros tenemos esta opción que es online. Tenemos también personalizadas. Por ejemplo, yo aquí en Buenos Aires voy a abrir una formación presencial. Igual Dulce va a estar en Miami. También las personas que estén por allá y quieran formarse, ella también lo puede hacer. O sea, combinamos lo online con lo presencial. En Miami y en Buenos Aires. Y también enriquecimos esta nueva formación con las clases personalizadas, sobre todo pensando en las personas de Venezuela que tienen un servicio de internet que no es muy estable. ¿Ven? Ah, y en Venezuela, se me había olvidado, sí, en Venezuela también vamos a tener la combinación online y presencial con Yelixa Blanco, allá en Maracay. Ella está allá en la organización La Soledad y estamos diseñando una manera de cómo trabajar, tomando en cuenta
la situación con la luz y la situación con el internet, pero que no es obstáculo para que este conocimiento llegue. Puesto. Sí. Bueno, como se pudieron dar cuenta, en estas nuevas constelaciones familiares se unen las tres conciencias, esas tres grandes conciencias, como es la conciencia individual, la conciencia grupal o familiar y la conciencia espiritual. Así que bueno, están invitados de verdad para esta próxima formación en enero, las cuales los interesados nos pueden escribir por privado porque tenemos muy buenos planes de pago. Tenemos unas promociones muy importantes. La idea es que este conocimiento se expanda y llegue a muchísima gente. Y sobre todo, que es algo que yo he ido observando, los venezolanos, y también respetando a los latinoamericanos en general, pero el venezolano anda en esta búsqueda desde hace mucho tiempo y por eso estamos dispersos por el mundo, porque nosotros somos esa alegría, esa constancia, esa pasión por las cosas y lo llevamos a todos estos países. Y en Venezuela, desde hace tiempo vienen diciendo que Venezuela es la nueva Jerusalén. Pero ahora no hay un Mesías que viene a salvarnos. Es nosotros, a través de un nuevo conocimiento, vamos a transformar la manera de ver la vida desde lo espiritual. Pero aquí, en la filosofía de Hellinger, lo espiritual es la vida cotidiana, es la vida de todos los días. Eso es lo espiritual. Y aquí vamos a aprender a integrar la vida cotidiana con el amor incondicional. Yes. Bueno, me encantó esta clase. Gracias por haber estado aquí. Les vamos a enviar la grabación. Les vamos a todos los que participaron. Y les vamos a enviar también, aunque la presentación ya está aquí, ya la presentación está en la grabación. Sí, la presentación está aquí en la grabación. Les vamos a compartir la grabación ahí está todo. Ok. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias. Estén atentos para la próxima masterclass que vamos a tener ahorita en noviembre y otra en diciembre. ¿Ok? Exacto. Esto, Gracias. con miras a que las personas que se inscriban pues vayan ya preparados y vayan ya con estos conocimientos. Excelente. Excelente, excelente. Bueno, muchas gracias. Bueno, aparte, gracias. algo muy interesante también, que en esta nueva formación tienen la posibilidad de constelar los temas que tengan pendientes por constelar. Sí. Eso es un regalo. ¿Ok? Bueno, muy buenas noches y gracias a todos Buenas por noches, estar chao. presentes. Gracias. Feliz noche. Chao. Bendiciones. Amén. Chao, chao. Bye. Chao. Para todos. Buenas noches. Buenas noches. Bye, bye, bye. Buenas noches. Chao, chao. Chao.